Vamos a la palabra del Señor y continuemos la línea de pensamientos de en una misión, en una misión. Todos nosotros nos encontramos en una misión. Vamos a ver los versos en el día de hoy nuevamente y cuál es la misión de todo creyente. Y la realidad es, y fíjate que esta serie de mensajes ha sido bastante extensa, ha durado bastante y comenzamos más o menos cuando nos comenzamos a reunir, valga la redundancia, en este lugar. Porque literalmente todos nosotros debemos estar conscientes de la necesidad que tiene la gente de la palabra del Señor, la necesidad que tiene la gente de lo que es ser un discípulo de Jesús, la necesidad que tiene la gente de poder ser guiado por su palabra, de poder recibir su palabra, para que entonces puedan experimentar lo que tú y yo hemos experimentado. Cada uno de nosotros en nuestro nivel, con nuestras experiencias, hemos tenido, ¿verdad?, una relación con Dios, y por esa relación hemos visto transformación en nuestra vida y se hace real, estipulado en su palabra. Pero no hubiera sido si no hubiéramos conocido un día su palabra, si no hubiéramos sido discipulados y conocido y aprendido su palabra y el continuo aprendizaje de ella, que no lo hubiéramos tenido. Pero todos nosotros debemos estar conscientes que para que se cumpla eso en la vida de otros, pues nosotros somos partícipes y nosotros tomamos una acción. Dios, ¿verdad?, nos utiliza a cada uno de nosotros en medio de esa misión para que otros conozcan, para que otros vivan y para que otros experimenten. Y por eso, ¿verdad?, en esta línea de pensamientos y lo que hemos estado viendo es alguna de las cosas que pudieran echar a perder en nosotros considerar si vivo o no vivo por la misión. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, el capítulo 18. Libro de Mateo, el capítulo 18, el verso 20. Voy a recalcar otra vez este verso base que lo estuvimos viendo al principio y lo voy a recalcar por una razón. Dice la palabra del Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, dice la palabra del Señor, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Se acuerdan de esos mensajes? Hablamos que todo este mandato, este pacto que hace Jesús con sus discípulos y con cada uno de nosotros por seguir esta palabra, ¿verdad?, fue fundamentado en la adoración, viendo a Jesús como un rey, como lo expone el libro de Mateo. Vimos el aspecto de la duda, y verdad que como por dudar quizás hay gente que no manifiesta el hecho de lo que es la misión y esta gran comisión, esto establecido por Jesús. Dice la palabra del Señor que porque se dudó, de inmediato esta gente, estos algunos que dudaban, Jesús se acerca y les habla diciendo, dice ese verso 18, toda potestad me es dada en el cielo y me es dada en la tierra. Y cuando destaca la potestad, entonces le dice a los discípulos, y ahora id. Toda potestad me es dada en el cielo, toda potestad me es dada en la tierra, ahora id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Una vez más, vas a ser discípulos a todas las naciones, los vas a bautizar y les vas a enseñar todas las cosas que he mandado. Y la promesa es que Él estaría con nosotros. Le dice a sus discípulos, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y las semanas anteriores, ¿verdad?, destacamos el hecho de lo que es ese aspecto de potestad, específicamente en el aspecto de lo que es el dominio. ¿Recuerdan esos mensajes? Hablando del dominio no siendo otra cosa que eso sobrehumano, eso que va por encima de cada uno de nosotros, que lo tendremos que hacer a nivel personal, ¿verdad?, pero que viene del cielo, es una señal del control, el control de Dios en todas las cosas. Y digo eso porque muchas de las cosas que afectan el cumplir la misión es por falta de dominio. Uno de los mensajes al principio estuvimos hablando que el ser humano no tiene problema con el aspecto redentivo de Jesús y la redención que se recibe a través de Jesús, pero sí tenemos problemas con el dominio, con el dominar, con el poder ejercer eso sobrehumano, eso que está más allá de nosotros, y creerle a Dios, esa señal de control en nuestras vidas. Y por falta de ello, muchas de las cosas que hemos estado viendo
nos cohibimos de cumplir la misión, de hacer discípulos, de bautizar a otros y de enseñarles que si cumplen lo que nosotros cumplimos por el dominio, se tienen unos grandes resultados, los que provienen del cielo. Amén. Estuvimos viendo las pasadas semanas cómo nosotros debemos de persistir en la misión a pesar de ciertas cosas. Hoy quiero que hablemos de cómo persistimos en la misión y cómo la misión no se turba por falsas acusaciones. Y nosotros como creyentes vamos a ser víctimas, hasta cierto punto, por decirlo así, del juicio y de falsas acusaciones en nuestras vidas. Mira, si Jesús estaba consciente de ello, adicional a que lo vivió y lo vamos a estar viendo en esta noche, mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo. Mateo el capítulo 5. Mateo el capítulo 5, en el famoso Sermón del Monte. Estas grandes enseñanzas establecidas por Jesús, hay uno en específico que destaca este aspecto quizás de las falsas acusaciones. Dice la palabra del Señor: bienaventurados, bendecidos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Establecido está que nosotros actuamos en la misión y nosotros vivimos esa misión para expandir el reino de los cielos, para que crezca el reino de los cielos. Esto que voy a decir ahora es un punto de aparte y me sucede en esta mañana. A mí me gusta escuchar la radio, pero a mí me gusta escuchar la radio no para oír música. A mí me gusta escuchar los programas de radio. Yo escucho la radio AM, pero sintonizo también la FM y sintonizo específicamente las emisoras cristianas. Yo voy a las emisoras cristianas, escucho las noticias y eso es lo que yo hago de camino por la mañana. Yo tengo un conflicto bien grande con muchas emisoras cristianas, pero tengo un conflicto con las emisoras cristianas en un tema específico, y es el tema del fin del mundo. En el tema del fin del mundo yo tengo problemas, yo tengo conflictos, porque siempre que se habla del fin del mundo es encerrado en un contexto catastrófico. Fíjate que todo el mundo está pendiente, y el año que viene yo pienso hablar de eso, ya empecé a estudiar cuál es mi issue, que todas las señales que buscan para encerrar el fin de los tiempos o la venida de Cristo, todas son unos eventos catastróficos. Todo lo que se habla es lo catastrófico. No se habla de que la palabra del Señor dice que todos los enemigos tienen que ser puestos por estrado de sus pies. Entonces nadie habla de la señal de que todos sus enemigos sean por estrado de sus pies, hablan de la señal de los terremotos. Entonces nadie habla de la señal de una iglesia gloriosa. La gente habla de la señal de que habrá rumores de guerra. Pero rumores de guerra siempre. Hablemos de la iglesia gloriosa, hablemos de la iglesia sin mancha, hablemos de todo lo catastrófico, no del elemento de victoria, de gloria. Y el por qué Jesús y el plan divino siempre ha sido que Él muere con nosotros en la tierra. No es lo catastrófico. Pastor, ¿y por qué trae eso? Lo que te estoy diciendo, porque bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque si algo nosotros hacemos en la misión es la expansión del reino de los cielos. Y la expansión del reino de los cielos, cada uno de nosotros debemos estar conscientes que aún en ello tendremos persecución. Tendremos persecución, pero yo no dejo de luchar por la expansión del reino de los cielos, porque si yo busco la expansión del reino de los cielos, entonces voy a ver como en el futuro van a levantarme el mensaje. Dice la palabra del Señor en el verso 11: y bienaventurados bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Y qué dice? Mintiendo. Siempre que sea mentira, no hay problema, eres bienaventurado. Si lo que dicen es verdad, pues vas a tener que hacer tu ajuste. Si lo que dicen es verdad, haces tu ajuste. Si lo que dicen es mentira, eres bendecido, eres bienaventurado. Y esa palabra vituperen a lo que se refiere es a difamar. Pero no solamente se refiere a difamar, se refiere a burlarse. Y dime tú si algún día como creyente tú no has sido víctima de la burla.
Pero el problema no es burlarse solamente. Cuando miramos más profundo esa palabra, es burlarse como en una desgracia. Es que hay gente que te pueda ver como que por servirle al Señor, ahora tu vida puede ser una desgracia y llegan al nivel de burlarse de ti. Si supieran que es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida, si supieran la calidad de vida, si supieran cómo las cosas cambian. Todo es perfecto. No todo es perfecto, pero tengo fe, me atrevo a luchar, voy más allá, te conviertes bendecido. Pero mira lo que establece Jesús. Mira lo que dice Jesús. Eres bienaventurado si padeces persecución. Eres bienaventurado si te vituperan. Eres bienaventurado si te persiguen. Y mira lo que dice el verso 12. Que para gente sería una locura. Y dice, gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos. Entonces Él está diciendo que yo me goce porque me persiguen. Él está diciendo que yo me goce porque me vituperan. Él está diciendo que yo me goce porque se burlan de mí como si yo viviera en una agonía. Él está diciendo que yo me goce y que yo me alegre cuando en contra de mí hayan falsas acusaciones. Jesús lo dijo y yo te lo digo también. Que te goces y que te alegres. ¿Por qué? Mira esto. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Alégrate. Te vituperan. Ese es el primer punto, sencillo. Y Jesús lo estudió. Cuando se levantan falsas acusaciones, tú no dejas de cumplir la misión. Todo lo contrario, eres bendecido, eres bienaventurado. Alégrate y gózate. Esa palabra gozado refiriéndose a que brinques de alegría. Literalmente, tú no vas a poder tener una actitud como esta si tú no reconoces lo que fue la potestad que se le fue dada a Jesús por la muerte en la cruz del Calvario, tanto en el cielo como en la tierra. Y cuando Él recibe esa potestad, ahora la delega en tu vida con el ir. Él recibe esa potestad. Y con la potestad que Él recibe, Él la da a nuestras vidas. ¿Cierto? Esa es la única forma de nosotros poder vivir en esa actitud. Que me están vituperando y yo estoy brincando. Por eso no dice el loco. Mira, hermano, hay gente que se la cree de verdad, ¿viste? Y yo quisiera a veces esos niveles de locura. Porque yo los veo como confían en Dios. Y a veces yo me vuelvo medio chuletero, como dicen por ahí. Y yo digo, está loco. Y no es loco. Es que literalmente vive lo que dice aquí. Se vuelve un estado de locura para el que no cree. Solamente una vez más se puede tener una actitud como esta cuando creemos en esa potestad recibida en la vida de Jesús. Y esa potestad entonces depositado en nuestras manos. Jesús, como he dicho anteriormente, no enseñaría algo que no haya vivido. Jesús no enseñaría algo que no haya vivido. Y Jesús no enseñaría algo que no hubiera manifestado correctamente para cada uno de nosotros. Y Jesús fue acusado de varias cosas. Yo quiero que veamos una de ellas en el día de hoy. El martes venimos a estudiar un poco más la palabra del Señor. Dice la palabra nosotros podemos ver a través de la palabra del Señor cómo Jesús fue acusado, número 1, de blasfemia. Jesús fue acusado de blasfemia. Cuando nosotros miramos capítulos que se refieren a Él, ¿verdad? Como hijo de Beelzebú, como el hijo del padre de los demonios, y que Él hacía milagros por Beelzebú. Esas acusaciones, siendo, ¿verdad?, la blasfemia una ofensa en contra de lo divino, ahora Jesús es acusado de blasfemia por afirmar que Él era el Hijo de Dios y que podía perdonar pecados. ¿Tú sabes lo que es eso? Dime tú si Jesús recibió o no recibió falsas acusaciones, que siendo el Hijo de Dios y Él diciendo que era el Hijo de Dios y que podía tener la capacidad de poder perdonar el pecado, ahora lo acusaban a Él de usar una ofensa en contra de lo divino, en contra de Dios. Si lo hicieron con Jesús, no lo van a hacer con nosotros. Número 2, lo acusaron de rebelión. Fue crucificado por esa acusación de rebelión. Fue crucificado por ese atentado
hacia los gobiernos, que no fue así. El gobierno de él era mucho más grande. Pero fue acusado de esa rebelión en contra de los gobiernos. Cuando los gobiernos fue establecer el gobierno del reino de los cielos, fue acusado de incitar esa rebelión contra el imperio romano y fue considerado como una amenaza. Jesús fue acusado de no guardar el día de reposo, un elemento, ¿verdad?, religioso en ese instante, y fue acusado de que en momentos como esos, escucha bien, él cumpliera la misión. Que en momentos como lo que era el día de reposo, y escuche bien, el día de reposo era un tiempo y era un instante de acercarse a Dios, pero se supone que no tuviera algunas acciones, y entre las acciones que no podías tener era, por ejemplo, sanar gente. No se podía sanar gente en el día de reposo. Si sanar gente podía acercar a la gente a Dios, ¿por qué Jesús dejaría de sanar la gente? Y fue acusado por cumplir la misión. Fue acusado por cumplir la misión. Una vez más, ¿por qué traigo todo este contexto? Porque todo este contexto de lo que fue acusado Jesús es lo que nos hace a nosotros es reconocer la misión que tenemos en nuestra vida. Si no hubiera sido porque Él era el Hijo de Dios y perdonaba nuestros pecados, no hubiera misión para que nosotros hiciéramos. Si no hubiera sido porque había un reino mucho más grande, un gobierno mucho más grande, que era el del reino de los cielos, y lo que Él establecería, no hubiera una misión que nosotros cumpliéramos en la vida. Y no hubiera sido por eso que Él hizo en tiempo y en fuera de tiempo, nunca nos hubiéramos acercado a Él. Y entre otras cosas yo destaco, y es la que yo quiero abundar en el día de hoy, es que fue acusado por andar con los pecadores. Jesús fue acusado por andar con los pecadores y lo llegaron a llamar amigo de pecadores. A Jesús lo llegaron a llamar amigo de pecadores. Y hoy, para nosotros los creyentes y los que conocemos, eso sería un aplauso. Ah, amigo de los pecadores, está buscando. No, aquello era un insulto. En aquella época, esa acusación hacia Jesús, porque lo que decía era que si tú andabas con ellos, ¿qué tú practicabas? Lo que ellos practicaban. Y aquello era un insulto hacia Jesús, que andara con pecadores, llamado amigo de pecadores. Jesús fue constantemente acusado por lo que representaba, escucha bien, una ofensa para la religión. Jesús, todo esto que hemos visto, fue acusado por todo lo que representaba una ofensa para la religión. ¿Tú sabes lo que es? Que Él comience a hablar algo que iba mucho más allá de los pensamientos que se establecían en aquel momento, de lo que era Dios, y los religiosos de aquel tiempo y los que eran representantes de Dios en la tierra en aquel tiempo consideraban que lo que Él decía era una ofensa. Entonces, que lo que Jesús practicaba, que en el día de hoy tú y yo lo tomamos como ejemplo y queremos vivir, y es nuestro ejemplo más grande, que era el mismo Dios hecho hombre, para los religiosos y los que eran los representantes de Dios en aquel tiempo, lo que Él hacía era una ofensa el cumplimiento de la misión. Era una ofensa el cumplimiento de la misión. Una ofensa, ellos lo consideraban como algo que dañaba, escucha bien, la dignidad. Lo que Jesús hacía era considerado, y lo acusaban de que dañaba la dignidad. Lo acusaban de que era un insulto. Sus palabras eran un insulto. Sus enseñanzas para este grupo de personas, escucha bien, para los religiosos, quiero mostrarte algo en esta noche, era un insulto. Para los religiosos era un ataque. No es más, ese aspecto de ofensa era dañar la dignidad. Era un insulto, era un ataque, era atacar, era menospreciar. Para ellos era una falta de respeto. Todo lo que nosotros vemos de Jesús para estos hombres es todo lo que yo te he descrito en este instante. Increíble. Todos nosotros tenemos que reconocer que cuando decidimos actuar por la misión, algún día de nuestra vida vamos a ser acusados. Y yo quiero que tú razones las dos acusaciones
que vas a experimentar. Número 1, vas a experimentar las acusaciones de los religiosos. Y número 2, vas a enfrentar las acusaciones de los que no creen. Esa es nuestra batalla constante. En Fuente de Agua Viva tenemos un problema. Que hay gente que no nos considera lo suficientemente cristiano como para ser cristiano, pero no nos considera lo suficientemente mundano como para ser mundano. No somos lo suficientemente cristianos porque no practicamos ciertas cosas que la gente consideraría que se debieran practicar, como por ejemplo, ¿verdad? Para un sector, pues nosotros, por nuestra vestimenta, pues no somos lo suficientemente cristianos. Por traer un ejemplo gráfico, ¿verdad? Pues entonces en este aspecto de los religiosos voy a tener una acusación y voy a tener una lucha constante en mi vida que me puede hacer considerar que no soy lo suficientemente cristiano. Pero entonces cuando estoy con mis familiares que se arrastran, que fastidian, que son los más locos del mundo, y yo he decidido ser menos loco, pero ahora tampoco soy lo suficientemente pecador. Ni soy lo suficientemente mundano. Y comienzo a recibir acusaciones. Y eso pasa en la vida del creyente, aunque usted no lo crea, hermano. Eso pasa en la vida del creyente. Y cuando pasa en la vida del creyente, el creyente desiste de vivir en la misión. Desiste de vivir en la misión. Pues entonces desisto de compartir la palabra. Entonces desisto de hablarle a otros. Entonces desisto de buscar que esta gente transforme su vida. Entonces desisto de decir lo que Dios ha hecho en mi vida porque no me consideran, y yo pienso que no me consideran por las acusaciones que estoy recibiendo. Y no es así. Y no debe ser así. Todo lo contrario. Escuche bien, yo prefiero, esto soy yo como individuo, yo le estoy diciendo que usted tiene que hacerlo así, pero yo prefiero que usted permanezca predicándole al que no cree, que trate de convencer al que dice que cree. Usted no pierde el tiempo en pelear con otro cristiano. No pierde el tiempo. Eso le decía a mi esposa ayer mismo. Estaba viendo la televisión y yo decía, Dios mío, pues sí. Yo estoy viendo los canales cristianos, porque yo me paso monitoreando. Y cuando voy al cable TV, lo primero que yo hago es repasar todos los canales cristianos. Y cuando voy a buscar todos los canales cristianos, por supuesto menos el nuestro, yo estoy viendo cómo las predicaciones, casi todas, hablando de otras iglesias. No, porque Y yo, pero, ¿qué edifica? ¿Qué? Y una vez más, cuando llegue el tiempo de la acusación, yo prefiero que usted invierta su tiempo en seguirle modelando, en seguirle hablándole, en seguir buscando, ¿verdad? Persuadir por la palabra, como enseña el apóstol Pablo, a los que no creen, que tratar de convencer a alguien que dice que cree que tú estás haciendo lo correcto. Y de esa forma fue que funcionó Jesús. Esa fue la forma en que funcionó Jesús, y esa fue la forma, sin adelantarme al mensaje, lo que quiero mostrarte al final, que Jesús trabajó la acusación. Jesús en ningún instante, en ningún momento trató de convencer a los religiosos, en ningún momento trató de cambiarle el pensamiento de ellos ya estaba establecido. Ellos nunca iban a dejar de pensar que lo que Jesús hacía era dañar su dignidad. Ellos nunca iban a dejar de pensar que Jesús los atacaba. Ellos nunca iban a dejar de pensar que Jesús los menospreciaba. Ellos nunca iban a dejar de pensar que Jesús les faltaba el respeto. Por eso en cada instante lo que estaban buscando era, y si pasa esto y pasa lo otro, ¿qué tú harías? Y le hacían interrogantes y le hacían preguntas y buscaban a ver por dónde quizás le echaban, como dice por ahí en buen puertorriqueño, la cascarita para ver dónde era que resbalaba. Para ellos nunca iba a haber un cambio del pensamiento. Pero Jesús comenzó a establecer lo que yo quiero que tú recibas en esta noche en el aspecto de acusación ligado con la misión, y es el hecho de poder estar consciente de tres cosas en nuestra vida. Son tres cosas las que nosotros tenemos que estar completamente conscientes a la hora de poder trabajar la acusación para nunca dejar de hacer la misión. Pastor, ¿y cuáles son las tres cosas? Que nosotros vivimos por, uno, relación, por influencia y cambios. Una vez más, es relación, es influencia y es cambios. ¿A toda la que te refieres? Nosotros nos relacionamos y la relación en nuestra vida trae una influencia, y esa influencia, ¿qué provoca? Cambios. Usted llega hasta este lugar, y en este lugar usted se relaciona. Usted se relaciona en varios aspectos.
Pero el aspecto principal que usted establece cuando llega hasta este lugar es el relacionarte con la palabra del Señor. Y tú te relacionas con la palabra del Señor, ¿cierto? Cuando te relacionas con la palabra del Señor, tú comienzas a tener una influencia a través de ella. Ahora, dice, mira lo que dice la palabra, mira lo que dice esto, mira lo que dijo el pastor. ¿Te acuerdas de lo que dijo el pastor hace 3 semanas? Ahora lo estamos viviendo. Y esa es la influencia. Cuando la aplicas, ¿qué suceden? Cambios. Tienen que suceder cambios. Y son esas 3 cosas que cuando yo estoy consciente, voy más allá de cualquier acusación para poder, acuérdate que estamos estableciendo todo esto en el contexto de la misión, para poder cumplir la misión. Una vez más, a Jesús no le importó que la acusaran de blasfemo, a Jesús no le importó que la acusaran de rebelión, a Jesús no le importó que la acusaran de no guardar el día de reposo, a Jesús no le importó que la acusaran de que hacía los milagros por Beelzebú, a Jesús no le importó que lo llamaran amigo de pecadores, porque Él tendría una misión mayor que estaba basada en las relaciones que podía crear, la influencia que podía tener y los cambios que provocaría en la vida de toda la gente que tuviera cercanía a Él. Y esa es mi oración en el día de hoy, que tú puedas vivir por eso y que cuando digan y cuando te acusen y cuando critiquen, después que sea falsamente, tú digas que eres bienaventurado y que estés listo para el galardón que puedes tener en tu vida, siempre y cuando te atrevas a vivir por la misión, la de la expansión del reino de los cielos. ¿Y cómo se expande? Por relación, por influencia, y esa influencia que provoca cambios. Y mira lo que dice la palabra del Señor, y con esto vamos a concluir en esta noche en el libro de Lucas, el capítulo 19, el verso 1. Lucas, el capítulo 19, el verso 1, y te dije que iba a abundar en uno en específico, en este aspecto y en esta acusación de que era un amigo de pecador. Mira, hermano, que te llamen amigo de pecador, porque no hay forma de que usted pueda establecer la misión si usted no se relaciona con pecadores. El problema es que tú determines la influencia. Si vas a ser tú la influencia o vas a ser tú el influenciado, porque uno de los dos tiene que cambiar. Esa es la verdad. Relación, influencia, cambios. Te relacionas, magnífico. Viene la influencia, uno de los dos va a cambiar. Mi oración es que el que cambie sea con el que tú te decidiste relacionar. Pero jamás vamos a poder cumplir la misión si no nos relacionamos con pecadores. Entonces eso le decía a mi esposa. Si yo me encierro en el entorno eclesiástico y solamente con ustedes, ¿a quién yo salvo? A menos que me vean por TikTok, a menos que me vean por YouTube, pero el one-on-one, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pues yo me meto en un sitio a escuchar un stand-up comedian tan nasty. ¿Nasty? Pero me da gracia algunas cosas a las que dicen. Porque me quiero ganar a mi primo. Yo me quiero ganar a mi primo. Y poco a poco yo nunca no le he dicho nada. No le he dicho nada. Otro día recibí un mensaje y me dijo, qué bueno que pudimos conectar a pesar de tanto tiempo. Somos 2 viejos. Eres un buen tipo, suficiente para mí. Si él ya considera que yo soy un buen tipo, eso es lo que él quería que tú consideraras, que soy un buen tipo, para entonces decirte porque soy un buen tipo. Y como yo sé que él conoce porque se crió también en eso, mientras le escucho 2 o 3 chistes sucios, y hay gente que me podrá ver allí, es decir, un pastor aquí, ¿cómo salvo? Pero tú lo estás predicando allí. No estoy predicando, me estoy riendo. Hay algunos que no me río, porque soy pastor. No. Cosas bien nasty hago. Y por dentro, yo peco de sincero, ¿verdad? Pero ¿cómo rayos volvemos? Y vamos a ir al mensaje. Pero ¿cómo voy a salvar gente? ¿Cómo voy a hacer parte? Salva a Jesús, pero ¿cómo voy a ser utilizado por Dios para salvación? Si no es yendo a un restaurante, si no es funcionando.
El que tiene un trabajo secular y un sitio, pues ahí tú tienes la gente de tu trabajo, volvemos, es relación, es influencia, son cambios. Pero tengo que saber que siempre van a estar presentes las acusaciones. Van a estar presentes las acusaciones. Mira lo que dice la palabra del Señor. Lucas 19, verso 1. Entrando Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando ¿hacia dónde? Mirando hacia arriba, le vio, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. Date prisa, ¿por qué? Date prisa. ¿Por qué? Vamos, ¿que está aquí o no estás aquí? ¿Hoy es qué? Hoy es necesario. Date prisa. Hoy es necesario. ¿Que yo qué? Pose en tu casa. Y ahora Jesús se invita a casa de Zaqueo. Jesús se invita a casa de Zaqueo. Él se trepa arriba, por lugar alto. Jesús está pasando, se fijan y le dice: bájate, rapidito, que voy para tu casa. Pero fíjate que lo establece como una necesidad. Era la necesidad de ir a casa de este publicano, a casa de este pecador, a casa de este desgraciado considerado por la sociedad. ¿Por qué razón? Mira los siguientes versos. Dice la palabra del Señor: que yo posé en tu casa, verso 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, ¿qué dice? Todos murmuraban. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido, ¿qué dice? La salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre que se encargaba de engañar a la gente, que cuenta la historia, trabaja para el Departamento de Hacienda. Y lo que se dice es que en aquel momento histórico estos hombres publicanos tenían mucho dinero, y ese dinero ellos se encargaban de pagarle el impuesto a Roma. Si eran $10 de impuestos, ellos iban y pagaban $10 de su dinero. ¿Y qué ellos hacían? Iban donde la gente a cobrarle, pero no le cobraban $10, le cobraban 20, le cobraban 30. Cuando a Roma había que pagarle 10. Pues estos hombres cobraban lo de Roma, más echaban algo al bolsillo. Estos hombres literalmente eran unos ladrones y eran juzgados por la sociedad y señalados por la sociedad. Y ese es el que Jesús le dice que le era conveniente posar en la casa. Pero dime tú, si Jesús no está tan claro de la misión y está tan claro de las relaciones que Él quiere hacer, para la influencia que quiera dar, para que entonces se manifiesten los cambios que Él auspicia en la vida del hombre, si Él no estaba claro que si este hombre tendría una revelación de lo que Él era en su vida, ¿quién saldría beneficiado? El pueblo. Y esa fue la reacción inmediata que tuvo Zaqueo de la influencia de Jesús, pero la influencia no se hubiera dado si no se hubiera relacionado. Pastor, ¿y qué tiene que ver el aspecto de la acusación? Que la gente murmuraba, pero a Jesús no le importaba. La gente murmuraba, la gente señalaba, la gente acusaba, pero a Él no le importaba,
porque el efecto de la relación y la influencia que traería en su vida traería unos cambios, no solamente a un individuo, a la sociedad. Y eso es lo que yo le pido a Dios, que se manifieste en nuestras vidas, que se manifieste en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Cuando tú miras el libro de Lucas, si tú te fijas, en el verso 10, ese verso final, dice la palabra del Señor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando miras el verso 11, ¿qué dice? Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Prosiguió Jesús y dijo una parábola. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús, escucha bien, es lo que yo le pido a Dios para tu vida. Jesús siempre tuvo una actitud digna. Siempre tuvo una actitud digna y una actitud de humildad. Jesús siempre tuvo una actitud digna y una actitud de humildad. Esa actitud ante las acusaciones, esa actitud digna de un buen representante de Dios en la tierra, esa actitud de humildad en la vida de Jesús, lo hacía hacer dos cosas luego de que lo acusaban. Y lo vas a ver sin número de veces. No tenemos todo el espacio de tiempo en la noche de hoy, pero Jesús hacía dos cosas. Lo acusaban y él hacía dos cosas. Número uno, aprovechaba la oportunidad para enseñar. Por eso te traigo el verso 11. Esta gente juzgó y él dice: llegó la salvación. Luego que establece que llega la salvación, dice el verso, como dice una vez más, que no lo apunté ahí, está aquí, Lucas 19, el verso 11. Lucas 19, el verso 11. ¿Qué dice? Una vez más, después de ese verso 10. Y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Prosiguió Jesús. ¿Y qué comenzó a hacer? Enseñar. Aprovechaba la oportunidad para enseñar. Y número 2, aprovechaba siempre la oportunidad para mostrar la obra redentora en la vida del hombre. Y mi oración en el día de hoy es: si tú quieres persistir en la misión, si tú quieres permanecer en la misión, a pesar de las acusaciones, mira cómo hizo Jesús. Míralo como lo hizo Jesús. Y ninguno de nosotros vamos a experimentar la acusación y la persecución que él sufrió en su vida. Y aún así, nunca desistió de cumplir la misión. Nunca desistió de enseñar y de mostrar la obra redentora en la vida del hombre. Nunca te canses, a pesar de cualquier acusación, de poder cumplir la misión y de enseñar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y no solamente de enseñar lo que Dios ha hecho en tu vida, enseñarles por qué. Porque hay una obra de redención que ha hecho en ti y que es capaz de hacer también en la vida del otro. Nunca te avergüences. Nunca te avergüences de decir que eres un creyente. Nunca te avergüences a pesar de cualquier acusación. Nunca te avergüences, con la frente muy en alto, con toda la capacidad que Dios ha depositado en ti, que Dios ha depositado en tu vida. Atrévete a cumplir la misión del cielo y nunca dejes de relacionarte para influenciar y poder crear cambio en la vida de otros, específicamente a los pecadores. Amén. Dale un aplauso al Señor y ponte de...